Bienvenidas, bienvenidos a la quinta parada. En esta parada que se llama Experiencias Educativas Significativas, vamos a diseñar experiencias que sean interesantes y significativas y potencien la educación socioemocional, porque involucrarán de forma activa a las y los estudiantes, dándoles voz y oportunidades para colaborar. Tú vas a notar cómo esta parada pues podría ser la parada de un curso sobre pedagogías activas. Porque en realidad, si nosotros integramos estas pedagogías a nuestra aula, vamos a estar favoreciendo también la educación socioemocional, pero también vamos a estar favoreciendo el que los aprendizajes disciplinares se asimilen mucho mejor, porque lo primero que vamos a hacer es captar la emoción y motivar hacia el aprendizaje. Algunas ideas claves son: ¿cómo conoces el avance en la educación socioemocional de tus estudiantes? ¿De dónde sacas información? ¿Cómo te ayudas de lo que las madres y padres de familia te pueden referir a través de una comunicación constructiva? ¿En qué momento te detienes a revisar? En la normativa mexicana tenemos claramente por grado escolar cuáles deberían ser los objetivos de aprendizaje socioemocional para cada grado. Entonces, sería muy fácil el que nosotros nos refiramos a estos objetivos de aprendizaje para ver en dónde y cómo llegan nuestros estudiantes y de dónde tengo que partir. ¿Cómo permitimos que las niñas y los niños, que los estudiantes se apropien y se involucren en su propio proceso de aprendizaje? Permitirlo, facilitar que colaboren entre pares, que regulen sus tiempos y metas, permitiendo la toma de decisiones autónoma y responsable en aspectos fundamentales de su educación socioemocional. ¿Cómo involucramos a los estudiantes en debates colectivos para que examinen las causas y consecuencias? Por ejemplo, ¿por qué tantos estudiantes dejan su trayectoria educativa en la educación media superior? O en algunos otros lugares, dependiendo de tu localidad, incluso en la transición de la primaria a la secundaria. ¿Cómo los involucramos en esas reflexiones, no? Introducir situaciones de aprendizaje que ayuden a niñas, niños y adolescentes a desarrollar agencia, es decir, que se conviertan de consumidores a transformadores, de consumidores a creadores de nuevas realidades. Eso sucede en mi aula, eso sucede a través de los aprendizajes que facilito en mi aula. ¿Cómo direccionan nuestros estudiantes su propia realidad? O sea, ¿cómo generamos estas rutinas para que además existan pausas de forma intencional? Sabemos por los amplios estudios con los que ya contamos de las neurociencias que todos necesitamos pausas en donde se puedan llevar a cabo la metacognición, es decir, estas preguntas de ¿cómo aprendí esto? ¿Me fue fácil aprenderlo? ¿Debí haber usado alguna otra estrategia? Y les voy a contar, pero por ejemplo, grabando este taller, pues de repente uno empieza a repetir palabras y tal, y lo que ayuda es hacer una pausa. Tomar un poco de aire, tomar un poco de agua, en fin, ¿cómo reseteas la mente para volver a retomar el aprendizaje y quizás profundizarlo, ¿no? Además, integrar prácticas de disciplina positiva, respetuosas con la persona y que fomentan la autonomía, enfocándose en las fortalezas, favorece la construcción de bienestar socioemocional. Aquí tengo también algo que contarles. Hace algunos años estábamos trabajando en cómo generar este enfoque en fortalezas que se llama, ¿no? Si te interesa, de nuevo, o en los recursos googlea. Y decíamos, bueno, es que esta señora siempre llega tarde y los niños entran tarde a la escuela, ¿no? Y decían, pero ¿cómo le dirías eso desde un enfoque de sus fortalezas? ¿Qué fortaleza tiene esa señora? No, pues nada, justo me estoy quejando de que llega tarde. A ver, trata de pensar qué de bueno tiene esa mamá. Y pensábamos entre todos y tal, hasta que a alguien se le ocurrió, pues que quiere traer a sus niños a la escuela.
De entrada esa es una fortaleza ya, ¿no? Habría quien ni siquiera llegaría tarde y quien los trae, y sí los traía siempre la señora muy peinaditos y muy cuidados y tal, y entonces decía, bueno, ¿cómo te acercarías a la mamá? En vez de decir, señora, por favor, ya no llegue tarde porque los niños, ¿cómo te acercarías con un enfoque en fortalezas? Bueno, pues la respuesta sería algo similar a, señora, me da mucho gusto que venga todos los días con sus niños tan cuidados, tan arreglados, tan peinaditos, tal, con el uniforme también, pero me gustaría mucho si pudiera hacer un esfuerzo para que llegaran a tiempo y llegaran con un poquito más de calma al aula, o para que pudieran integrarse inmediatamente a las actividades. Qué diferente sería que nos habláramos así, ¿no? Qué diferente sería que abordáramos así los retos que todos tenemos en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué es importante dentro de la educación socioemocional y dentro de este clima de aprendizaje propicio para esta, el generar actividades o formas de educar significativas? Pues precisamente por el último piquito, ¿se acuerdan de la pirámide que vimos al inicio? Que es el involucramiento. Así, ustedes van viendo cómo vamos avanzando en nuestras paradas y se van consolidando cada uno de los escalones de esta pirámide. Hay varias preguntas que te puedes realizar para profundizar a este respecto. Sobre todo me interesa que te pares en aquella que nos resulta a veces más difícil, que es cómo identificamos el estado emocional de las y los estudiantes. ¿Y qué hago intencionalmente para que esto suceda? ¿Genero una actividad específica al inicio de las clases? Nosotros te recomendamos que sí lo hagas, y en esta parada puedes encontrar algunas ideas para hacerlo y un ejercicio que incluso se llama Mi primer día de clases o el día 1. ¿Cómo podemos aprovechar este conocimiento que también va generando la comunidad educativa sobre cómo las diferentes generaciones y los diferentes grupos de niños y cada uno como individuo va desarrollando su trayectoria, de tal forma que también en reuniones de docentes tengamos estas conversaciones sobre cómo percibimos que viene? El que si yo conocía, porque tuve el año pasado a estos estudiantes y ahora los veo con un cambio de conducta, pues pueda referirme en un espacio seguro y profesional con el otro docente y decirle, oye, estoy observando esto, o que el otro docente pueda venir conmigo. Hay que establecer rutinas entre los docentes también para hablar de esto con profesionalismo y que no sea como una plática de pasillo, sino verdaderamente nos podamos tener conversaciones con conceptos y a profundidad, y incluso que algunas veces nos asesoremos con profesionales, ¿no? Con algún psicólogo, etcétera. Así que bueno, manos a la obra. Ya vimos cómo se arma un acuerdo de convivencia. En la ruta pueden encontrar más información. Ya hablamos sobre la identidad de grupo. Obviamente hay que adecuar las actividades al nivel educativo. Hablamos sobre el círculo de emociones, que se puede llevar a cabo realmente incluso desde preescolar, aunque sea un poquito más lento. Estas, por ejemplo, los acuerdos de convivencia y los círculos de emociones forman parte de la rutina diaria o semanal del aula. Y finalmente me voy a detener un momento en los encuentros de aula. Los encuentros de aula son otra estrategia que proponemos para que al menos mensualmente asignen una hora o un espacio de 45 minutos, media hora, a que platiquemos como grupo y que platiquemos sobre diversas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son tus intereses ahora? ¿En qué cambiaron tus rutinas? Quizás por la contingencia sanitaria, o quizás han cambiado tus rutinas en este año escolar. Por ejemplo, hay un cambio de rutinas importantes en el paso de quinto a sexto o de sexto a secundaria. También podemos platicar sobre aquellas cosas que no nos gustan en nuestra comunidad y cómo abordarlas. O sea, tengamos estos espacios. Yo te propongo que siempre los inicies con un juego colaborativo
Y en los recursos de esta parada puedes encontrar manuales enteros de juegos para la paz, juegos colaborativos, en donde quizás iniciamos con algo muy lúdico que nos lleva a una reflexión, por ejemplo, sobre la cooperación, ¿no? O a una reflexión sobre el trabajo en equipo, pero de forma muy lúdica y divertida, y después pasamos a la conversación. Todos sabemos que existen estas reuniones de aula y todos sabemos para qué son y sabemos cómo se facilita, ¿no? De tal forma que cuando llegamos a ese espacio ya sabemos cómo se colabora. Una vez más, generar rutinas de interacciones positivas y de experiencias educativas significativas. Aprendan a generar frases reafirmantes y estrategias para ir integrando al lenguaje personal esta forma de hablarnos con muchísima más amabilidad y de forma positiva. Si hiciéramos ahora un ejercicio en donde tú escucharas como con imagina que hiciste un teléfono, ¿no? Y te lo pusiste aquí en el corazón y te escucharas cómo te hablas a ti misma, a ti mismo, tal vez no te encantaría cómo te escuchas. Por ahí alguna vez escuché a alguien decir que intentes hablarte como le hablas a tu mejor amiga o amigo y escuches cómo suena y verás que es con mucha mayor amabilidad a veces que como tú te hablas. Entonces, a través de las frases reafirmantes hay una actividad específica para que conozcas qué son y te empieces a introducir al tema. Podemos poner en el aula, ¿no? Yo logro mis objetivos o colaboro con mis compañeros. Y de tal forma que vayas integrando a tu pensamiento estas conductas y formas de pensar que son muchísimo más constructivas. El enfoque en fortalezas, hablamos un poco sobre esto. Quisiera detenerme una vez más en la estrategia de recuperar, reflexionar e integrar lo vivido durante el periodo vacacional o en este caso durante el periodo en el que no nos hemos visto en la presencialidad. Es muy importante que casi en el día 1 generes intencionalmente una actividad en donde esto se pueda recuperar con mucha, digamos que con mucho sentido de responsabilidad, pero también con mucho sentido de comunidad, de que estamos juntos en esto y de valorar y respetar lo que cada uno hemos vivido. O sea, tal vez yo he tenido la suerte de no perder un familiar, pero tal vez la he pasado mal y el ir reconociendo esto como comunidad nos va a ayudar a ser más resilientes ante lo que estamos viviendo. Pero también hay personas que han vivido cosas extraordinariamente fuertes. ¿Cómo ayudamos a los niños a que eso no sea ajeno, a que parezca que en el colegio no pasó nada, en la escuela no pasó nada, ¿no? No se habla de cosas malas. Aquí, por ejemplo, hoy les traje puede ser una estrategia que pueden utilizar, pero ustedes busquen, hay diferentes libros allá afuera, pero aquí, por ejemplo, tengo este libro que se llama En todas partes y en cualquier lugar, y justamente habla de la pérdida de esta niña, la protagonista, que justamente pierde a un ser querido, ¿no? Entonces está bellamente ilustrado. Eso hace que te conectes rápidamente con la historia y cómo generamos espacios para hablar de esto. Tú puedes utilizar diferentes medios. Aprovecho que saqué este libro para enseñarte este otro que habla sobre la angustia precisamente, ¿no? Y cómo se siente la angustia. Y miren, simplemente el ver la cara del personaje, pues te ayuda a las niñas y a los niños a decir, ok, o sea, este tipo de cara representa angustia, ¿no? Y en fin, aquí esta historia es hermosa porque resulta que de aquello que tiene miedo es de parece un jaguar, ¿no? Pero negro, casi pantera, hermosísimo. Pero pues resulta que él también es miedoso y angustioso y también estaba todo angustiado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos conectamos con este tipo de
de actividades que a lo mejor nos sacan un poco de mi clase de ciencia o de mi clase de historia, y utilizamos diferentes recursos para hacerlo y sobre todo para detonar conversaciones. Son solo ejemplos, seguramente ustedes podrán generar otras estrategias y los invitamos a que lo hagan. Prueben implementando algunos ejercicios de atención plena. Aquí en la grabación hicimos alguno, en la ruta escuela pueden encontrar otros, pero también en los recursos los referimos a documentos completos sobre esto y quien se interese se puede ir especializando en el tema. Los juegos también ayudan a fomentar habilidades que tienen que ver con el siglo XXI. Por eso les digo que en esta parada encontramos una fuerte coincidencia con pedagogías que facilitan el aprendizaje en general y también la educación socioemocional. ¿Cómo introduces una cultura del error y que el error sea bienvenido? Es más, ¿cómo introduces una cultura en donde nos mostremos el error para hacer varias iteraciones de lo mismo, como hacían los científicos? Los científicos van apuntando si ya pudieron lograr esto, si no, por qué será, por qué no, y de repente te enseñan, por ejemplo, 5 fotos del mismo producto hasta que tienen el último y está mejor concebido que el primero, obviamente, ¿no? Favorezcan la motivación por aprender, y aquí pues hay diferentes pedagogías, pero por ejemplo el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, los estudios de caso, los proyectos interdisciplinarios, en fin, todas estas pedagogías activas que van a permitir que el estudiante pueda tener voz y voto en desde qué lugar aprende. No es lo mismo aprender las partes de las plantas así, sin ningún contexto, a que tengas que aprender las partes de las plantas de tu localidad o preguntarte si hay alguna planta que ya se extinguió o está a punto de extinguirse y a partir de ahí aprender las partes de las plantas, o aprender las partes de las plantas pensando en qué comí hoy y qué plantas había ahí, ¿cierto? Entonces, en fin, la indagación es otra metodología activa. En fin, ve explorando, y en esta parada, más que querramos que todo lo intentes y lo integres, en realidad te ofrecemos muchas alternativas para que tú vayas decidiendo con cuál te vas identificando y cuál vas integrando a tu aula. En esta parada están la actividad 12, 13, 14, 15 y 16, y vas a terminar con un dibujo del primer día de tu clase, o sea, cómo te lo planteas, cómo te lo imaginas desde los espacios, desde las actividades, que te imagines cómo van a interactuar, etcétera. Vas a revisar cada una de estas estrategias con mayor foco y vas a terminar con un plan de tu aula diciendo: en mi aula voy a hacer estas rutinas y esto es lo que voy a probar. En mi aula voy a integrar tal pedagogía y así lo voy a hacer desde este lugar. Entonces, bienvenido una vez más y pues nada, invitarte a que empieces a crear.